Hola, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, David. Estamos aquí para presentar el último libro de David. Este momento es tu milagro. Es un libro que realmente lo teníamos que haber presentado en septiembre pasado en Barcelona, pero debido a la pandemia se canceló todo. Traduce, ¿no? Un poco. This is a book that we should have presented last year in September, but due to the COVID, everything got delayed. Es un libro que realmente encontramos que es buenísimo, ¿no? Solamente el título, Este momento es tu milagro, es un poco referencia que el pasado y el futuro son cosas que hay que ir con mucho cuidado, ¿no? We find the book is excellent. Even the title, This Moment is Your Miracle, reminds us that this is how time is. The past and future, we should go carefully about them. Seguramente, según como buen estudiante y maestro de un curso de milagros, David nos diría que este título sería un poco lo mismo que hablar del instante santo, ¿no? As a good teacher and student of A Course in Miracles, David would tell us that the title of this book is like speaking about the holy instant. Algo sería así, ¿no? Would it be something like that? Una vez recuerdo hace ya muchos años en un taller que estuve con David. I remember many years ago in a workshop that I did with David. Nos comentó que cuando empezó a estudiar el curso de milagros, estudiaba 8 horas al día. He told us that when he began studying the course, he was studying for 8 hours a day. Entonces, realmente conocerlo seguro que lo conoce y además por la experiencia parece que lo tiene muy bien integrado. So that's sure that he knows a course, and also because of the experience, he has it very well integrated. Realmente yo me quedé con una cosa que comentó David en un workshop, que es que dijo que el sistema de pensamiento del ego y el del Espíritu Santo eran los dos perfectos. One thing that comes to mind is something that David spoke of in one of the workshops. He said, both the thought system of the ego and of the Holy Spirit, both are perfect. Pero hay una diferencia. But there is one difference. El sistema de pensamiento del ego parte de la premisa de que existió la separación. The ego's thought system comes from the point that separation existed. Y el Espíritu Santo parte de la premisa de que la separación no ocurrió. And Holy Spirit comes from the point that separation never happened. Pero que la estrategia del pensamiento del ego era igual de brillante que la del Espíritu Santo. But the strategy of ego thought is just as brilliant as the Holy Spirit's. Esto ya nos lo contarás de aquí un ratito, David. Queríamos también... He will tell us about it in a short while, David. Queríamos también que nos comentaras un poquito la comunidad Casa de Milagros que tienes en México, en Chapala, que nos contaras un poquito sobre ella. Pero bueno, nos lo cuentas después si quieres. De momento, yo creo que es el momento que nos abres de tu libro. We want you to tell us about this community, this house you have in Mexico, in Chapala, but maybe that's better for later. For the moment, I think it's best if you talk to us about your book. ¿Qué nos quieres decir con tu libro? ¿Qué nos transmites? ¿Qué compartes con nosotros, David? What can you share with us, David, about your book? Well, when I made this book, it was to try to make the teachings of the Course in a way that any spiritual seeker could understand. Cuando hice este libro tenía en mente que cualquier buscador, cualquier estudiante pudiera entenderlo. So, since I've been working with the Course for 35 years, many of the teachings and books were for Course in Miracles students. Desde que he estado estudiando durante 35 años, muchos de los libros estaban destinados casi exclusivamente a los estudiantes. And most of them dealt with the realm of the mind and how to apply it and train the mind.
Y la mayoría de ellos tenían que ver con el reino de la mente, cómo aplicar la mente, cómo entrenar la mente. So with this book, I decided to put the teachings in a way that could be practically applied by the reader, even if they don't know about A Course in Miracles. De modo que en este libro mi idea era poner los principios del curso de tal manera que pudieran ser aplicados de manera práctica por el lector, aunque no conociera los principios del curso. So the book is divided into 4 sections regarding the miracle. De modo que el libro está dividido en 4 secciones relacionadas con el milagro. The first section is the miracle and coming through the belief in separation. La primera tiene que ver con el milagro y el atravesar la creencia en la separación. And then we move into the practicalities of perception. Después entramos en los aspectos prácticos de la percepción And how the miracle relates to the perception of the world. y cómo el milagro se relaciona con la percepción del mundo. And then we talk in the second section about the miracles and going within, what it means to go within. En la segunda parte hablamos de los milagros y del entrar dentro. ¿Qué significa entrar dentro? And this section really focuses on developing trust and guidance. Y realmente esta sección se dedica a qué es desarrollar la guía y desarrollar la confianza. And then the third section is the miracle as it relates to relationships. La tercera sección tiene que ver con la relación entre el milagro y las relaciones. And how to transcend special relationships by allowing the Holy Spirit to bring them to holy relationship. Y cómo trascender las relaciones especiales permitiendo al Espíritu Santo llevarlas hacia la santidad, hacerlas santas. And then finally, the last section focuses on having the miracle be your state of mind. Finalmente, la última sección se enfoca en hacer que el milagro sea tu estado mental. So this section is about being the miracle or living the miracle. De modo que esta última sección es sobre ser el milagro o vivir el milagro. And this section relates to what Eckhart Tolle talks about living in the now. Y se refiere también a eso de lo que habla Eckhart Tolle, que es vivir en el ahora. As a very natural state of mind that is very spontaneous. Es un estado mental muy natural, es muy espontáneo. And that this requires a very high level of trust because you are not relying on past learning anymore. Y esto requiere un alto nivel de confianza porque ya no estás confiando en las enseñanzas del pasado, en el aprendizaje del pasado. And also, this book has exercises at the end of each chapter. Asimismo, este libro contiene ejercicios al final de cada capítulo And even some meditations that are included. e incluso se añaden también algunas meditaciones. So it's the mixture of practical application with very core principles. De modo que es la combinación de aplicaciones muy prácticas con los principios esenciales. And the book is very concise, so it's not like the course itself, which has 31 chapters. El libro en sí es bastante conciso, no es como el curso, que son 31 capítulos. So it's kind of like an introduction and also a deep dive into practical application. De modo que es al mismo tiempo una introducción y un sumergirse profundamente en la aplicación práctica. Yeah. Sí, So that's like a summary. esto es como el resumen, esto es un resumen. Y el título tiene alguna relación. Bueno, ya has hablado de vivir el momento, You have spoken of living the moment, de que el pasado y el futuro son dominio del ego, the del mundo del past and future are the domain of the ego, the world of the ego. ¿Y cuál es la manera en que podemos vivir el presente y eliminar
o que no tengan poder los pensamientos del pasado y del futuro. which is the way to be able to live in the present and take away the power from the thoughts of both present and future. I think the key is trust in the Holy Spirit and following the guidance of the Holy Spirit. Creo que la clave es confiar en el Espíritu Santo, seguir la guía del Espíritu Santo. So for me, when I first came across A Course in Miracles, I was just finishing 10 years of university full time. Yo cuando empecé con un curso de milagros, estaba acabando 10 años en la universidad a tiempo completo. And that was reflecting the strategy of the ego. Learn about the past to prepare for a more successful future. Y esto reflejaba la estrategia del ego. Aprende sobre el pasado para tener un futuro más exitoso. But the ego has its own definition of success, so it focuses on future goals all the time. Pero el ego tiene su propia definición de lo que es el éxito, de modo que se enfoca en el futuro continuamente. I can only remember when I would talk to my parents and say, oh, I would rather focus on the trust of the present moment instead of lots of learning for the future. Me acuerdo que les comentaba, me gustaría concentrarme más en la confianza en el momento presente en lugar de acumular estudios para el futuro. And they would say, that sounds good, but how are you going to live? Y ellos me decían, bueno, esto suena muy bien, pero ¿cómo vas a vivir? What kind of life are you going to have listening to internal guidance? ¿Qué tipo de vida vas a tener escuchando a la guía eterna? I said, well, I don't know. I'll have to discover that and let you know. Y yo les decía, bueno, no lo sé, tengo que hacerlo y ya lo descubriré, ya os informaré. Yeah. But to me, that has been the joy of the journey of discovering how miracles work and things open up so easily. Para mí esto ha sido la alegría del viaje, el descubrir cómo funcionan los milagros, cómo todo funciona con tanta facilidad. And I had to face my own resistances to intuitive guidance. Yo también tuve que afrontar mis propias resistencias a la guía intuitiva. Because human beings believe they've learned enough from the past to make a major contribution to the holy instant. Porque los seres humanos creen que han aprendido suficiente del pasado para hacer una gran contribución al instante santo. But the truth is that the past doesn't have any contribution to the present moment. Pero la verdad es que el pasado no aporta nada, no hace ninguna contribución al momento presente. That's why when people watch Eckhart, he seems to be laughing and chuckling, but he doesn't seem to be focused in time very much at all. Por eso es cuando la gente ve a Eckhart, él se ríe y está divertido, pero no parece estar enfocado en el tiempo en absoluto. And so once you learn to become 100% intuitive, your trust and confidence in this mode of being is very strong. De modo que cuando aprendes a ser al 100% intuitivo, tu confianza en este modo de vivir, en este modo de ser, se fortalece muchísimo. Instead of just reacting to people and telling people what you think they might want to hear, you tune inside and really feel what is to be shared. En lugar de reaccionar a la gente y decirles lo que a ellos les gustaría oír, confías dentro, escuchas dentro y confías en lo que quiere ser compartido desde dentro. And you start to realize that peace of mind is no small goal. Y te empiezas a dar cuenta de que la paz de la mente no es un objetivo menor. And you also discover that you can only experience it when you are fully present. Y también descubres que solamente lo puedes experimentar cuando estás plenamente presente. So guidance is the key, but guidance is the Holy Spirit's use of the past to bring the mind into the present.
De modo que la guía es lo imprescindible, por así decirlo, pero es el uso que hace el Espíritu Santo para traer el pasado al presente. Eso es la guía. And yes, and as you go deeper, you start to realize that trust would settle every problem that you've ever experienced. Y a medida que vas más a fondo, empiezas a darte cuenta de que la confianza resolverá o asentará cualquier problema que puedas experimentar. So you let go of all problem-solving techniques based on the past, De modo que sueltas todos los problemas y técnicas basados en el pasado. and then you allow the guidance to instruct you in every aspect of the world. Y permites que la guía te instruya en todos los aspectos del mundo. Instead of looking to experts of the world, En lugar de buscar a los expertos del mundo, your intuitive wisdom provides all the leadership that you need. tu conocimiento, tu sabiduría intuitiva te provee todo el liderazgo que puedas necesitar. And so in that way, you can reach a point where your inner connection is so strong De esta manera puedes alcanzar un punto en el que tu conexión interna es tan fuerte, tan intensa, that your need to read books or consume information starts to fall away. que tu necesidad de leer libros o de consultar información, de adquirir información, empieza a deshacerse, a desprenderse de ti. So to me, that's what is helpful about the book, is that it's very practical at taking you into an experience. De modo que para mí esto es lo que es de ayuda en el libro, que es muy práctico a la hora de llevarte a la experiencia. Gracias, David. Thank you, David. Queríamos preguntarte también un poco que nos hablaras sobre la Casa de los Milagros, aquí en México, qué tipo de enseñanzas, qué tipo de vida, qué manera de vivir nos aconsejas para que realmente podamos llevar a cabo la experiencia de vivir el momento, de vivir el milagro del momento y ser menos esclavos del pasado y el futuro. We would like to ask you about this house that you guys run in Mexico, and also about the style of life, the type of life that one can live in order to be more in the present moment, in order not to be so dependent on past and future. What is the style of life? Yes. Well, the first thing that comes to mind is the need to be open about one's own emotions. Bueno, lo primero que me viene a la mente es la necesidad de estar abierto a las propias emociones. For many of us, we have been in families and in institutions that do not promote the openness or expression of emotions. Muchos de nosotros hemos vivido en familias o bien en instituciones que no favorecen la libre expresión, la expresión abierta de emociones. And so, in order to come into the present moment, it's important to not hide or repress emotions that are very intense. Por tanto, para venir al momento presente es muy importante no ocultar ni reprimir las emociones que son intensas. So one aspect of living at La Casa de Milagros is expression sessions where people can express the emotions that they're going through. De modo que un aspecto de vivir en Casa de Milagros, en la Casa de Milagros, es esta posibilidad de expresar las emociones que uno está viviendo. But this is done in a very prayerful presence where nobody interrupts or tries to offer advice for what is being shared. Esto se hace de una manera muy como una oración, donde todos, donde se escucha, no se interrumpe ni se dan consejos a la persona que está expresándose. Another aspect is to learn to pray and collaborate on all kinds of daily projects and activities. Otro aspecto es aprender a orar y colaborar
en todo tipo de actividades que se realizan diariamente. Another aspect is to learn to live intuitively, where you have freedom to listen to the guidance and to practice following the guidance and learn from that experience. Y otro aspecto es aprender a vivir intuitivamente, aprender a escuchar la guía y seguir esa guía y vivir esta vida más intuitiva. So this is a change for many people because they're used to so much structure and ritual in their life. Esto es un cambio para mucha gente porque están acostumbrados a mucha estructura y a mucho ritual en sus vidas. And La Casa de Milagros is bilingual. It's Spanish and English. So we have a little international community going over here. Y la Casa de Milagros es bilingüe, es inglés y es castellano, de modo que tenemos esto en marcha en la casa. So, for example, right now there are music sessions for those in English and then also music sessions in Spanish. De modo que ahora mismo hay, por ejemplo, sesiones de música en inglés y sesiones de música en castellano. And sometimes they record a beautiful devotional song where they have both English and Spanish in the song. Y a veces graban preciosas canciones devocionales en las que está tanto el castellano como el inglés. And they practice two guidelines in this community. Y en esta comunidad se siguen dos directrices. No people pleasing and no private thoughts. La primera de ellas es no tratar de agradar por agradar, no agradar a los demás por agradar, y la otra es no tener pensamientos privados. And this is to encourage people to share what's on their mind and not hold it in. Y esto tiene que ver con animar a la gente a compartir lo que tiene en su mente en lugar de retenerlo dentro. At first, this can seem very strange to the ego. The ego thinks, oh my God, this is the most terrifying thing ever. A veces esto puede parecer muy atemorizante para el ego. El ego puede pensar, bueno, esto es lo más atemorizante que me ha ocurrido nunca. But when people learn to relax and trust, they feel much more connected, much more like they're with their spiritual family. Pero cuando la gente aprende a confiar, a relajarse, empiezan a sentirse mucho más conectados y mucho más con la sensación de que está conviviendo con su familia espiritual. The main difference from traditional spiritual structures like convents and monasteries Y la principal diferencia de las estructuras espirituales convencionales, como podría ser un convento o un monasterio, is that people are not required to take vows like poverty, chastity, obedience. es que a las personas no se les pide que tomen votos como castidad, obediencia o pobreza. And the days are not filled with rituals of doing different actions over and over and over. Y asimismo los días no están tan llenos de rituales en los que se repiten las mismas acciones una y otra vez. They may work together in the garden, or they may go individually or in a group out to lunch. Pueden trabajar juntos en la huerta o pueden ir individualmente o en grupo a comer. And the people just basically rent a room or a dorm space for a month at a time. Básicamente la gente alquila una habitación o un espacio en un dormitorio durante un mes cada vez. Yes. So they are not required to commit their whole lifetime to living in the same building. De modo que tampoco necesitan comprometer toda su vida a vivir en el mismo edificio. I've been over to Spain and I noticed many of the convents and monasteries are now hotels and restaurants. Y yo he estado en España y sé que ahora muchos de los conventos y restaurantes se han convertido en hoteles o restaurantes. Yeah, and art galleries. O galerías de arte. Or museums. O museos. Yeah, so the ego
it's taking Spain back away from the Holy Spirit, but we're finding ways the Holy Spirit can come back. De modo que el ego ahora está arrebatando a España del Espíritu Santo, pero vamos a encontrar la manera de que el Espíritu Santo recupere. Okay. Bueno. Interesante el tema de los pensamientos privados, muy interesante. Very interesting, the idea of private thoughts. That's very, very interesting. Entendemos que no tener pensamientos privados nos ayuda a deshacer la tendencia al juicio que tiene el ego. We understand that not having private thoughts helps us undo the tendency to judge that is characteristic of the ego. O al menos ser consciente de que siempre estamos en el sistema de pensamiento del ego. Or at least it helps us to become aware that we are always or almost always in the ego thought system. ¿Es ese el propósito de no tener pensamientos privados? Is that the purpose of not having private thoughts? Yes, I think once people learn to trust in the guidance of the Holy Spirit, Sí, creo que una vez que la gente aprende a confiar en la guía del Espíritu Santo, oftentimes 2 or 3 people will hear the same guidance at the same time. a menudo 2 o 3 personas escuchan la misma guía al mismo tiempo. And this can be a surprise because everyone's used to their own thoughts. Y esto puede ser una sorpresa porque cada uno solemos estar acostumbrados a nuestros propios pensamientos. But we learn from the Course that in heaven there are no secrets and there are no such things as private thoughts. Pero aprendemos del curso que en el cielo no hay secretos y tampoco hay cosas tales como pensamientos secretos. And yet, with Earth, we have to slowly develop our trust that it's safe to explore and expose our mind. No obstante, aquí en la Tierra tenemos que aprender poco a poco que es seguro expresarnos y exponer lo que hay en nuestra mente. Yeah, it reminds me a little bit about of ancient Greece with Plato and Socrates. Me recuerda un poco a la antigua Grecia con Platón y con Sócrates. Socrates had such an open mind that he could listen to many different opinions or views without feeling upset. Sócrates tenía una mente tan abierta que podía escuchar opiniones muy diversas sin sentirse molesto por esa diversidad. Where everybody could share and explore, and yet nobody was condemned for what they were sharing. Cada uno podía explorar, pero nadie necesitaba sentirse molesto por este hecho de la exploración. So I think it's a very practical way to start to go much deeper into your mind where you still feel a sense of safety and trust. De modo que es una manera rápida de ir hacia adentro a un lugar de tu mente donde te sientes seguro, donde confías. And you learn not to take things personally when somebody is sharing their feelings or their opinions. Y asimismo también aprendes a no tomarte las cosas a nivel personal cuando alguien comparte sus sentimientos o sus opiniones. And I think Jesus was the best example of this. Creo que Jesús fue el mejor ejemplo de esto. He was so open-hearted and friendly and respectful. Tenía el corazón tan abierto y era tan amistoso y era tan respetuoso. And people were drawn to him to listen to more about what's going on inside of your heart, your mind. Y la gente se sentía atraída hacia él para escuchar algo más de lo que va ocurriendo dentro de tu corazón, dentro de tu mente. Because he didn't seem to want to change the governments or change the traditions. He simply said we can go past them. Porque él no parecía interesado en cambiar los gobiernos, la política o las tradiciones. Simplemente decía, podemos ir más allá de ellas. Yeah.
So in this way, I think this brings a huge benefit for everyone. Y en este sentido creo que aporta un gran beneficio para todos. For example, in Spain, you know, you have the area of Catalonia, you have the traditional Spanish government, and we need a way to forgive, to go past the past. En España, por ejemplo, tenemos Cataluña, el gobierno español tradicional, y tenemos que encontrar la manera de perdonar, de ir más allá del pasado. And Jesus teaches us we don't really have to change the world, we just have to change our perspective of the world. Y Jesús nos enseña, en realidad no tienes que cambiar el mundo, tenemos que cambiar nuestra perspectiva sobre el mundo. And it starts when we live together. That's the best opportunity for forgiveness. Y esto comienza cuando convivimos, cuando vivimos juntos. Es la mejor oportunidad de perdonar. Gracias, David, por mencionar a Sócrates, gran amante. Todos hemos querido mucho a Sócrates. Thank you, David, for mentioning Socrates. We all love him very much. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Quien quiera hacer una pregunta a David, en el chat lo ponéis y David lo leerá y os contestará. Now we are going to open a turn of questions and answers. Whoever has a question, please write it down in the chat, and then we will translate it and David will answer it. Y mientras la gente piensa las preguntas, And while people think of their questions, nos gustaría que nos comentaras, David, cómo podemos superar el miedo en la pandemia. Hay mucha gente que tiene mucho miedo en esta pandemia. ¿Qué nos aconsejas hacer? one thing that we would like to ask you is, what is your advice for overcoming fear to COVID-19? There's a lot of people very fearful of COVID. So what would be your advice to overcome this fear? Well, first thing I would say is try to think of COVID or the pandemic as a circumstance that will help deepen your spiritual awareness. Lo primero que diría sería, procura pensar en el COVID como en algo que te ayudará a profundizar tu conciencia espiritual. I always tell people the world is not happening to you, the world is happening for you. Yo le suelo decir a la gente, el mundo no es algo que te está ocurriendo a ti, es algo que ocurre para ti. And it's very important to remain practical and intuitive with what you feel is helpful at this point. Y conviene mucho mantenerse práctico, intuitivo con lo que es de ayuda en este punto, en este momento. But I think everyone can see that they have more alone time and more time to look at their mind and look at their thoughts. Creo que todo el mundo ha descubierto que tiene más tiempo en soledad, más tiempo también para observar tu mente, para observar sus pensamientos. Because of lockdowns and social distancing, now the lifestyle of the whole planet has completely changed. Ahora, por los confinamientos y por todas estas circunstancias, digamos que la vida del planeta ha cambiado completamente. So the question to ask would be, how can this new configuration help me? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo puede ayudarme esta nueva configuración? How can I remain connected to my family and friends and go deeper inside of my mind? ¿Cómo puedo conectar más profundamente con mi familia y amigos y cómo puedo entrar más profundamente también en mi mente? How can I learn to communicate with myself and with others in a way that brings us together, makes us feel closer? ¿Cómo puedo comunicar con la gente que me rodea de una manera que nos haga sentirnos más cercanos, más juntos? So
we can always remember that we have the power of interpretation of this world. Y siempre podemos recordar que tenemos el poder de interpretar este mundo. I just spoke this morning to a woman from Brazil who was concerned about her elderly mother. Esta mañana hablaba con una mujer de Brasil que estaba preocupada por su madre, que es una mujer mayor. And we focused on how we can deepen in the trust and deepen our communication with everyone around us. Y hablábamos de cómo podemos ahondar en la confianza y ahondar en la comunicación con todos los que nos rodean. And we can turn it from seeing that we are limited to seeing that there is an important opportunity that is right here for us right now. Y podemos, digamos, darle la vuelta y en lugar de pensar que estamos limitados, pensar que ahora mismo estamos teniendo una oportunidad muy valiosa. And in this way, we can discover the miracle in even a deeper way, using the conditions that we perceive. Y de esta manera podemos ahondar todavía más en el milagro, utilizando, digamos, las condiciones que percibimos, las situaciones que percibimos. Gracias, David. Muchas gracias. Thank you, Bueno, David. Thanks a lot. ahora tenemos ya, empieza a haber preguntas de la gente, preguntas muy interesantes. Tenemos la primera que dice, Now there are a few questions from the listeners, from the people, and some of them are quite interesting. We have the first question that says, ¿cómo dejar proyectar cosas erróneas en mi hermano? how to stop projecting wrong things in my brother? Well, the ego wants to project to the brother because it wants to get rid of a feeling. El ego quiere proyectar en el hermano porque quiere librarse de un sentimiento. So the ego says if you blame your brother or find fault, then you will feel better. Y el ego dice, si culpas a tu hermano, encuentras la falta en él, entonces tú te vas a sentir mejor. But we discover it doesn't work. Pero ya hemos descubierto que esto no funciona. We still feel guilty after we blame our brother for everything. Y seguimos sintiéndonos culpables. Culpamos a nuestro hermano de todo y seguimos sintiéndonos culpables nosotros. But we also feel guilty if we just repress and deny the anger that we feel. Pero también nos sentimos culpables y simplemente negamos y reprimimos el enfado que tenemos, la ira que tenemos. So the miracle of the present moment offers us an option to be free of denial and projection. De modo que el milagro del momento presente nos permite estar libres tanto de la negación como de la proyección. It is a whole new way to see our brother and to experience the world. Es una manera santa de ver a nuestro hermano y de experimentar el mundo. Yeah. It is a genuine sense of happiness where you feel the happiness just wants to come radiate through you. Y es una auténtica sensación de felicidad en la que sientes que la felicidad quiere irradiar a través de ti. Whenever there is an attempt to project on a brother, it's an attempt to find fault with something of behavior. Cuando quiera que tenemos esta tentación de proyectar en el hermano, se trata de encontrar alguna falta en su comportamiento. And this just means that our mind is choosing to see the past in our brother. Y esto simplemente significa que nuestra mente está eligiendo ver el pasado en nuestro hermano. So I always like to practice when I meet someone as if I'm meeting them for the very first time. De modo que yo siempre practico, cuando veo a alguien, es como si lo viera por primera vez. To use the exercises in the book to say, I don't really know who this person is, but please, Spirit, show me them. Usar el ejercicio que viene en el libro, decir, realmente no sé quién es esta persona, pero por favor, Espíritu, muéstrame quién es esta persona. Yeah.
And this promotes taking full responsibility for your feelings and your state of mind. Y esto favorece que puedas asumir plena responsabilidad por tus sentimientos y por tu estado mental. And the more you practice with this new way of seeing, the more you feel connected, and you lose the desire to put fault or blame onto anyone. Y cuanto más practicas, esto, menos ganas tienes de proyectar en nadie, puesto que te sientes más conectado. You learn not to blame your body or anybody. Aprendes a no culpar tu cuerpo y tampoco ningún otro cuerpo. A nadie. Thus you really release your mind from clinging to the past. Y esto realmente libera tu mente del aferramiento al pasado, de aferrarse al pasado. I sometimes feel our only addiction is our addiction to linear time. Y a veces pienso y siento que nuestra única adicción es la adicción al tiempo lineal. And when we can finally release that addiction, then we can just accept the Spirit exactly as it is. Y cuando finalmente soltamos esta adicción, podemos sentir el Espíritu tal como es. So thank you, Mary. Gracias, Mary. Bueno, hay otra persona que dice, There is another person that says, amado David, a medida que avanzo en este camino, el miedo parece ser más y más intenso. Beloved David, as I advance through this path, fear seems to be more and more intense. No hay pensamientos ahora en los que el miedo se proyecta, pero la sensación es tan intensa. Now there are no thoughts where the sensation is projected, but the sensation is so strong, so powerful. Yes, that is the way that it seems to go as you go deeper into your mind. Esto sí, así es como van las cosas a medida que vas profundizando en tu propia mente, a medida que ahondas en tu mente. The only reason anyone seems to come to this world La única razón por la que parece que alguien venga a este mundo is because of unconscious guilt. es la culpa inconsciente. Sometimes people say to me, why would I reincarnate in such a crazy planet? A veces la gente me pregunta, ¿por qué me reencarnaría yo en este planeta tan loco? And it's only because of unexposed guilt that is held in the unconscious mind. Y esto es únicamente por la culpa no expuesta que está contenida en la mente subconsciente o inconsciente. So, Mary, when you practice forgiveness, then it's like you're taking the seals off of the unconscious mind. Y así, Mary, cuando practicas el perdón, es como estás quitando los sellos a la mente inconsciente. And that's why the spiritual journey is not all peaches and cream. Y es por eso que el camino espiritual no siempre es un sendero de rosas. Yeah, it takes a lot of faith and determination to continue when the darkness arises. Requiere mucha fe, mucha determinación el seguir adelante cuando surge la oscuridad. And for some, they can turn it over quickly to the Holy Spirit. Algunos pueden entregarlo rápidamente al Espíritu Santo, But for others, it's easier to talk about it, to start to bring it up in a softer way. pero para otros es más fácil empezar a hablar de ello y empezar a sacarlo de una manera más suave. Yeah. And that's why I feel Jesus uses relationships in a helpful, supportive way. Y creo que es por eso que Jesús usa las relaciones de esta manera tan ayudadora, de esta manera que nos da tanto apoyo. Where there's much more of an open expression of these intense emotions, and it helps them pass in a faster way. Donde puede haber una expresión de estas emociones intensas y esto ayuda a que pasen de manera más rápida.
Thank you. Muchas gracias, David. Yo creo que las preguntas que hace mucha gente son extensivas a todos, ¿no? Thank you very much, David. I believe that the questions that some people pose, they can be extended to many of us. Porque al final siempre solo es una pregunta, ¿no? Because in the end, there's only one question. That's it. That's it. Bueno, queremos comentar también porque la gente está preguntando si los libros dónde estarán. We would like to say also, because people are asking, where will the books be? Están, ahora vamos a colgar dónde van a estar disponibles, pero este libro ya es del año pasado y está en muchos países de Latinoamérica y en España, por supuesto, está. Y en Estados Unidos también. Now we are going to hang where the book is available, but this book is of last year, so it's present in most of America, South America, Central America, and Mexico, and also the United States. Y muy agradecidos, David, porque compartir contigo es un milagro. We are very thankful, David, because sharing with you is a miracle. Por tanto, vamos a esperar de tener muchas más presentaciones de otros libros tuyos o otros eventos para compartir contigo. So we hope that we have many other presentations of other books from you, or maybe other events with you. No sé si quieres añadir algo antes de acabar. I don't know if you would like to share something else before we finish. Yes, I like to make it as practical for people as possible. Sí, me gustaría que fuera tan práctico como fuera posible para la gente. So for some years now, I've been using modern day movies and commentary to help open the heart. Y durante algún tiempo ya vengo utilizando las películas y comentarios para poder abrir el corazón. And then I put these commentaries on the internet, so that could be very helpful for people. Y pongo estos comentarios en internet y esto puede ayudar mucho a la gente. And I want to thank you, Jordi and Miguel, for all your help with this book. Pero quiero darles las gracias, Jordi y Miguel, por toda la ayuda con este libro. Thank you. Yeah, I feel everything is a collaboration, so it's been a wonderful collaboration with both of you, and I'm very honored that we can be used this way. Todo es una colaboración y esto ha sido una colaboración. Estoy muy honrado de que hayamos podido colaborar así. Yes, we are very honored also. Thank you very, very much. Thank you, David. Thank you. Nos sentimos muy Muchas honrados. gracias. Agradecemos mucho. Beautiful. Te amo. We love you. We love you. Blessings. Gracias. Blessings. Thank you. Blessings. Thank you.